Continuando con los videos de LaTeX, hoy te explicaré cómo crear la carátula, el índice, la lista de tablas y de figuras, además todo lo relacionado a la bibliografía. Si estás interesado, quédate. Hey, ¿qué tal? Soy Kevin nuevamente. El día de hoy vamos a continuar la explicación del funcionamiento del template Tesis Uni para poder redactar tu tesis en LaTeX. Bueno, la explicación la realizaré en orden de cómo aparece la tesis. Entonces, por ejemplo, aquí podemos apreciar la primera parte, que es la carátula. En la carátula contamos con información básica como el título, el nombre del autor, el nombre del asesor, el año, la facultad y todo ello. Entonces, ya les había explicado que para crear la carátula lo que hemos hecho es, desde la carpeta carátula vamos a incluir un archivo .tex que tenga el nombre de carátula. Sin embargo, estos datos no se cambian desde esa parte, sino que se cambian desde el archivo preámbulo. Entonces tenemos que venir a la carpeta donde están los archivos y abrir preámbulo. Aquí. Se observa que aquí en el archivo llamado preámbulo, nosotros llamamos a muchos paquetes que vamos a ir usando a lo largo de la tesis. Sin embargo, a nosotros solo nos interesa en qué parte vamos a cambiar los datos de la carátula. Entonces nos tenemos que dirigir a la parte final. Y aquí donde dice escribir la información personal y del trabajo es donde vamos a realizar los cambios. Entonces, en primer lugar, vemos esta parte que dice autor de pie de página, respetar mayúsculas y minúsculas. Si observamos, en todos los pies de páginas aparece bachiller y nuestro nombre. Entonces, si nosotros cambiamos los datos aquí, estos se van a ver reflejados en esta parte. Por ejemplo, voy a colocar mi información personal. Ahora bien, para que esta información se vea reflejada en el archivo principal, lo que tenemos que hacer es guardar. Si nosotros observamos aquí, vemos un asterisco. Entonces podemos darle en guardar y vemos que el asterisco desaparece. O también podemos dar control S. Luego regresamos al archivo principal y compilamos. Una vez compilado, damos en ver. Y apreciamos que efectivamente en la parte inferior ahora contamos con nuestros nombres y apellidos. Si regresamos a preámbulo, podemos ver que nuevamente tenemos que colocar nuestros nombres y apellidos, pero esta vez en mayúscula, ya que esta variable es la que aparecerá aquí en la primera parte en la carátula, en donde dice nombres y apellidos. Entonces, igual, rellenamos toda la información. Una vez que tenemos todos los datos completos, ahora sí vamos a compilar nuevamente. De igual manera damos control S, regresamos al archivo principal y compilamos. Luego vamos a la carátula y vemos que ahora sí, efectivamente tenemos todos los datos rellenados correctamente. Entonces, con relación a carátula, lo único que tienen que hacer es irse al archivo preámbulo, cambiar los datos que ustedes requieren y compilar, nada más. Ahora les doy una breve explicación de qué datos hemos colocado. En primer lugar, como ya les había dicho, esta primera parte de los nombres y apellidos en minúscula sirven para esta parte del pie de página. Luego tenemos los nombres y apellidos en mayúscula. Esos los usamos para la carátula. Luego tenemos el título de la tesis en minúsculas. Y de igual manera va para el pie de página. Luego el título de la tesis en mayúscula, que va para la carátula. Luego tenemos esta parte que dice Facultad de Ingeniería Civil, que se utiliza para esta parte de la carátula y también para el encabezado, aquí, Facultad de Ingeniería Civil. Si ustedes colocan otra facultad, se va a actualizar de manera automática. Luego, esto que dice Grado Ingeniero Civil se utiliza en la carátula, aquí, en esta parte que dice para obtener el título profesional de, ahí tienen que cambiar y colocar qué grado van a obtener. Y luego tenemos, bueno, el asesor que va para la carátula y el año que de igual manera va para la carátula. Entonces, una vez que entendimos todo esto, cambiamos nuestros datos, no tenemos que realizar ninguna otra modificación adicional dentro del archivo preámbulo. Entonces, damos control S para guardar y cerramos.
Hasta ahí ya teníamos cubierta esta primera parte de carátula. Ahora, la siguiente parte corresponde a permisos, que sería esta parte de aquí. Entonces tenemos que irnos a la carpeta permisos y abrir un archivo que se llama permisos. Vamos a la carpeta permisos y abrimos un archivo que se llama permisos. En este archivo lo único que tenemos que hacer es cambiar esta última parte que corresponde a nuestra información personal. Una vez completada esa información, damos en Control S para guardar y dado que esa es la única modificación podemos cerrar. Compilamos. Una vez compilado picamos en Ver PDF. Y observamos que la información se ha actualizado de manera correcta. Eso sería todo lo concerniente a permisos. Lo siguiente es dedicatoria, que es la tercera página. Aquí tenemos que irnos a la carpeta dedicatoria y buscar el archivo llamado dedicatoria con la extensión .tec. Vamos a la carpeta dedicatoria y es este archivo. Ahora bien, una vez dentro del archivo, ustedes pueden escribir la dedicatoria que tengan y lo que hace el formato es alinear todo a la izquierda, que es lo que se suele hacer en las dedicatorias. Una vez que hayan completado todo esto, lo único que tienen que hacer es guardar. Por ejemplo, si quisiéramos agregar una línea más, aquí es importante colocar estos símbolos para el salto de línea. Entonces guardamos Control S y dado que no queremos agregar ninguna otra cosa, entonces vamos a dar en cerrar. Cerramos y volvemos a compilar. Observamos que efectivamente la dedicatoria ahora nos aparece aquí. La dedicatoria en realidad es bastante simple y en la medida de lo posible tiene que ser corta también. Luego, la siguiente parte corresponde a agradecimientos. Entonces tendremos que irnos a la carpeta agradecimientos y abrir el archivo agradecimientos.tec. Nos vamos a la carpeta agradecimientos, abrimos el archivo agradecimientos y aquí este Libsyn 17 lo que hace es colocar un texto random. Por eso vemos dos párrafos, porque hay dos de estos que coloca un texto random. Si ustedes quieren agregar alguna otra cosa, por ejemplo punto, y una vez que terminan de agregar, Control S y cierran y compilamos. Podemos apreciar que se ha agregado la última parte que hemos colocado. Este es un texto que estamos agregando a modo de prueba. Entonces esto sería todo respecto a los agradecimientos. Como pueden observar, de igual manera es muy fácil. Es solo abrir el archivo, colocar tus agradecimientos y cerrarlo. Nada más eso. La siguiente parte corresponde al índice. El índice es generado de manera automática, entonces no tenemos que preocuparnos. Y tal como ya se los había mencionado en el video anterior, este índice tiene la particularidad de contar con hipervínculos. Bueno, lo siguiente corresponde a resumen. Y tiene la misma lógica. Dentro de la carpeta resumen hay un archivo llamado resumen que tenemos que abrir, realizar las modificaciones correspondientes, guardar y luego compilar el archivo principal. En realidad todos los siguientes, las siguientes partes tienen la misma lógica. Entonces, resumen es lo mismo. Abstract también. Ustedes abren el archivo, modifican, cierran y compilan. Prólogo de igual manera sigue el mismo patrón. Lo único que aquí en la parte inferior tendrían que agregar el nombre de su asesor, dado que el asesor es quien redacta el prólogo. Y llegamos a una parte importante, que es lista de tablas. La lista de tablas también se genera de manera automática, entonces no tenemos que preocuparnos por ello. Seguidamente tenemos la lista de figuras, que al igual que la lista de tablas también se genera de manera automática. Y al igual que el índice, tiene hipervínculos. La siguiente parte corresponde a lista de símbolos y siglas. Esto está en esta parte, lista de símbolos. Entonces vamos a abrir el archivo símbolos.tec dentro de la carpeta símbolos. Vamos a símbolos,
abrimos el archivo símbolos. Y aquí vamos a observar una primera diferencia. En primer lugar, vemos que estamos incluyendo desde la carpeta símbolos, hay una subcarpeta llamada secciones, y dentro de esa subcarpeta hay un archivo llamado símbolos.tec y siglas.tec. Entonces, en esos archivos es donde vamos a realizar las modificaciones. Este primer archivo llamado símbolos.tec lo único que hace es incluir estos dos archivos. Nada más. Entonces, este archivo no nos va a ser de mayor utilidad, solo lo cerramos. Y nos vamos a esta carpeta llamada secciones, que se encuentra dentro de la carpeta llamada símbolos. Secciones. Y aquí observamos símbolos.tec. Abrimos esto. Y los símbolos lo vamos a colocar dentro de una entidad llamada tabular, que nos permite hacer tablas. Entonces, si quisiésemos agregar una línea nueva, bastaría solo con copiar y pegar. Por ejemplo, esta fila la copio y la voy a pegar aquí. Y en vez de A voy a llamarlo AB, por ejemplo. Lo que hemos hecho aquí es agregar un símbolo llamado AB, que se va a llamar a prueba 1, y luego P superíndice 2, que lo vamos a llamar prueba 2. Y así, si ustedes quieren seguir agregando más símbolos, lo único que tienen que hacer es copiar y pegar, siempre colocando un salto de línea, y el último símbolo si no requiere salto de línea. Todos los símbolos los tenemos que colocar entre signos de dólares para que LaTeX lo reconozca como si fuese una expresión matemática. Una vez que estamos conforme con todos nuestros símbolos, damos en control S y vamos a cerrar. Cerramos. Y como ya es habitual, vamos a compilar. Luego picamos en ver. Y aquí podemos apreciar que tenemos AB prueba 1 y P con subíndice 2 prueba 2. Y así ustedes pueden ir agregando la cantidad de símbolos que ustedes vayan requiriendo. Luego tenemos siglas, que tiene un funcionamiento muy similar a símbolos. Entonces tendríamos que abrir el archivo siglas, y si queremos agregar una nueva sigla, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar. A manera de prueba hemos colocado S1 llamado sigla 1 y S2 sigla 2. Una vez que estamos conforme con todo, cerramos. Y luego de compilar, apreciamos que ya se ha generado sigla 1 y sigla 2. Y de igual manera, si quisieran agregar más siglas, lo único que tienen que hacer es copiar y seguir pegando, no olvidándose de colocar el salto de línea. Después continuamos ya con la tesis propiamente dicha, con el capítulo número 1. Entonces estaríamos en esta parte de aquí, capítulo 1. Entonces vamos a ir a la carpeta capítulo 1 y abrir el archivo capítulo 1. Dentro de esta carpeta vemos que existe un archivo llamado capítulo 1 y una carpeta llamada secciones, donde vemos 4 partes, que son generalidades, descripción del problema, objetivos, hipótesis, metodología, que son las mismas secciones que observamos aquí: generalidades, descripción del problema, objetivos. Ahora bien, pero vamos a abrir el archivo capítulo 1. Lo que hace el archivo capítulo 1 es un archivo que solo va a llamar a cada una de las partes. Además, aquí en Chapter tenemos que colocar introducción, y luego en Markbook tenemos que colocar de igual manera introducción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, la diferencia está en que este parámetro Markbook lo que hace es completar este encabezado, mientras que Chapter se utiliza para colocar el nombre tanto en esta primera parte del título como en el índice. Por ejemplo, si nosotros colocamos introducción 1, 2, 3, y aquí donde dice Markbook colocamos 3, 4, 5 para observar qué sucede. Si compilamos, vamos a ver qué sucede. Se puede apreciar aquí que introducción 1, 2, 3 se encuentra aquí y 3, 4, 5 aquí. De igual manera, si nos vamos al índice, vemos que tendría el nombre de introducción 1, 2, 3. Esto lo he hecho de tal manera que algunos capítulos tienen nombres muy grandes, entonces requiere que lo dividamos en 2 líneas para colocarlo aquí en el encabezado. De otra manera no entraría.
Si el nombre es muy grande, lo único que tenemos que hacer es colocar un salto de línea. Entonces, por ejemplo, introducción. Por ejemplo, colocaríamos esta es una prueba, por ejemplo. Entonces, lo que haría esto es únicamente colocar esto es una prueba con un salto de línea en el encabezado, mientras que el título se mantendría como uno solo. Introducción, esta es una prueba. Ahora, compilamos nuevamente. Esto es a lo que me refería. Aquí en el título vemos que todo se escribe en una sola línea, mientras que en este encabezado se escriben dos líneas. Y esto va a suceder mucho, ya que a veces los títulos resultan ser muy grandes y el encabezado tiene que colocarse en dos líneas. Bueno, pero nosotros no lo vamos a necesitar en dos líneas, ya que introducción es cortito y vamos a dejarlo como estaba. Introducción e introducción. Entonces, el archivo capítulo 1.txt lo único que hace es llamar desde la carpeta secciones que se encuentra dentro de la carpeta capítulo 1, llama a generalidades, descripción, objetivo, hipótesis, metodología. Entonces, cuando querramos, por ejemplo, hacer alguna modificación en generalidades, que sería la sección 1.1, lo único que tenemos que hacer es ir a la carpeta secciones y abrir generalidades. Es decir, que tenemos un texto independiente para este primer bloque, para este segundo bloque, para este tercer bloque y así. A eso me refería cuando en el primer video les expliqué que LaTeX permite escribir un texto de manera estructurada. Es decir, puedo separar las partes de tal manera de escribir siempre ordenado. Entonces no voy a necesitar más al capítulo 1, lo cierro. Y me tendría que enfocar dentro del capítulo 1, secciones. Tenemos generalidades, por ejemplo. Y aquí lo que he hecho con esto es que escriba un texto random, que es el texto que vemos aquí. Ustedes lo que tienen que hacer es borrar esto y colocar su propio texto. Por ejemplo, vamos a decir que nos escriba un texto random más, que es el texto 7. A ver, y compilamos nuevamente. Se puede observar que ahora esta parte ha crecido, ya que se ha agregado más texto random. Entonces, el mismo funcionamiento tiene generalidades, descripción del problema, objetivos, aunque en objetivos, para la parte de objetivos específicos, hemos adicionado un listado. Entonces, a ver, quizás lo interesante sería entrar a objetivos. Y dentro de objetivos vemos que hay una sección llamada objetivos de estudio, que sería el 1.3. Luego tenemos una subsección llamada objetivo general, y aquí esto lo que hace es escribir un texto random, que es este texto de aquí. Y luego tenemos objetivos específicos. Si queremos agregar más ítems a esta lista, solo copiamos y pegamos. Por ejemplo, vamos a colocar objetivo específico 4. Y volvemos al archivo principal y compilamos. Y vemos que dentro de objetivos específicos se ha agregado un ítem nuevo, objetivos específicos 4, a modo de prueba. Y así ustedes pueden ir agregando más ítems. En la sección hipótesis de estudio sucede algo muy similar. Tenemos una subsección llamada hipótesis general y una subsección hipótesis específica que de igual manera cuenta con un listado. En metodología solo tenemos un listado. Entonces hasta aquí pueden observar que lo que tenemos que hacer es ir abriendo cada uno de estos documentos y realizar las modificaciones pertinentes. Ahora sería cuestión de ir al capítulo número 2. Pero ¿qué pasaría si yo quisiera agregar un capítulo que esté entre el capítulo 1 y el capítulo 2 que yo he llamado? Fácil. Lo único que tendría que hacer aquí es copiar esta carpeta, control C y darle control V. Y cambiarle de nombre, no sé, digamos, vamos a colocarle 1-1. Entonces no basta con copiar esta carpeta, también tenemos que incluirla dentro del archivo. Entonces lo que vamos a hacer es venirnos aquí y vamos a copiar y pegar.
Entonces vamos a decir que dentro de la carpeta capítulo 1-1, y dado que los archivos dentro de la carpeta son los mismos, entonces vamos a dejar todo lo demás igual. Dentro de esa carpeta va a haber un archivo llamado capítulo 1 que va a empezar a llamar a todos los otros archivos. Llamemos a esto también 1.1 para diferenciarlo. 1-1. Entonces tendríamos que venir aquí y cambiarlo. Entonces esto tendría que ser 1-1. Y para que se diferencie, por ejemplo, tendríamos que, no sé, quitamos estas dos últimas partes, hipótesis y metodología, borramos. Pero no basta con borrarlo, también tenemos que venir a este archivo y decir que ya no llame a estos dos, que ya no los llame. ¿Y bien? Entonces lo que hemos hecho aquí es hacer una copia del capítulo 1, pero donde solo vamos a incluir estas tres primeras partes. Compilamos el archivo general. Una vez que termine de compilar, les recomiendo que compilen otra vez, ya que cuando agregamos capítulos, secciones o algo nuevo, tenemos que compilar 2 veces para que se actualice el índice también. Y observamos que luego que termina el capítulo 1 llamado introducción, aparece el capítulo número 2 que también lleva el nombre introducción, ya que el título no lo hemos cambiado. Y tiene generalidades, tiene descripción del problema y tiene objetivos. Ya que recuerdan que las últimas 2 secciones las hemos borrado. Y así de fácil se agrega un capítulo. Entonces si su tesis tiene más de 4 capítulos, ya que aquí solo a modo de ejemplo puse 4, pueden agregarlo de esa manera. Pueden agregar 5, 6, 7, los capítulos que ustedes deseen. Y si quieren borrar un capítulo, de igual manera, solo agarran esto y le dan en suprimir. Y este capítulo ya no va a ser llamado y por ende ya no va a ser mostrado. Luego entraríamos al capítulo número, bueno, que ahora se llama 3, pero en realidad debería llamarse 2. Vamos a borrar esto porque no me gusta cómo está quedando. Pero ya vieron que así de fácil es agregar nuevos capítulos. Vamos a compilar. Ahora sí, como debería ser, fundamento teórico y conceptual vuelve a ser el capítulo 2. Como ya vieron, es muy sencillo agregar un capítulo nuevo y borrar este capítulo nuevo. Sin embargo, si nosotros nos damos cuenta, aquí este nuevo capítulo que habíamos creado sigue existiendo. Solo que dado que en el archivo principal no lo llamamos, entonces este no es compilado y no es agregado al PDF final. Entonces lo podemos borrar. En este segundo capítulo llamado Fundamento Teórico y Conceptual, tenemos que ir colocando los conceptos previos que nos van a permitir entender el trabajo de investigación que desarrollaremos en la tesis. Entonces tenemos una sección, subsecciones. Aquí vemos las primeras imágenes de la tesis como tal. Y como ya les había anticipado, este tipo de imágenes son imágenes vectoriales. Si nos acercamos, vemos que no pierden calidad. En el tercer video de esta serie de videos les explicaré cómo colocar estas imágenes. Sin embargo, ahora me quiero enfocar en cómo citar y cómo colocar las referencias bibliográficas. Si picamos aquí, nos lleva a la parte de la bibliografía. Esta bibliografía sigue los lineamientos del formato APA y se generan de manera automática. ¿Pero cómo es esto posible? Pues bueno, les explicaré cómo funciona la bibliografía. Para eso tenemos que irnos a esta última parte, donde dice bibliografía, y sigue la misma lógica que hemos estado viendo ahora. Desde una carpeta llamada bibliografía incluimos un archivo llamado bibliografía. Vayamos a ver qué tiene ese archivo. Bibliografía. Tenemos un archivo llamado bibliografía. Entre otras cosas, lo que se hace aquí es llamar a un archivo library. Entonces este archivo library es este. Entonces cerramos esto porque no nos interesa y tenemos que enfocar toda nuestra atención en library. Dentro de library es donde se encuentran nuestras referencias bibliográficas. Sin embargo, pueden observar que tiene una forma especial de cómo ordenarlo. Bueno, hay muchas maneras de gestionar tu bibliografía dentro de LaTeX. Para este template lo que hice es usar BibTeX, que es la manera más fácil de gestionar tu bibliografía. Ahora bien, este formato de bibliografía lo puedes obtener de diferentes maneras. Yo particularmente recomiendo que usen Mendeley. Mendeley es un software que nos permite gestionar la bibliografía de una manera muy adecuada. Cuando estás realizando una tesis, por ejemplo, probablemente vas a revisar 50, 60, no sé, o inclusive más referencias bibliográficas. Entonces es importante tener clasificadas estas referencias por el subtema que abordan, además por las palabras claves que tienen, sacar quizás un pequeño resumen y muchas otras características importantes de los papers o libros que vayamos leyendo. Es por eso que
Mendeley nos ayuda a gestionar esta bibliografía de una manera muy fácil. Si pueden, inténtenlo. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar el link de Mendeley para que vayan, lo descarguen y lo intenten usar. Si usan Mendeley, este archivo library se genera de manera automática. Solo tienen que subir el paper que están leyendo. Mendeley agarra los metadatos del paper, rellena y obtiene este formato y luego lo pueden exportar. Es súper fácil, intenten. En el caso que no quisieran usar Mendeley, ¿cómo podrían obtener este formato? Pues bueno, se darán cuenta que el formato depende del tipo de documento con el que estemos tratando. Por ejemplo, aquí tenemos article, que es para un artículo científico, un paper. Luego tenemos book, para un libro. Después también tenemos PhD thesis, bueno, que en realidad se puede usar para tesis de doctorado, como tesis de maestría o tesis de grado. Si nos sentamos en libro, el formato que sigue es el siguiente. Lo primero que hace es llamar a esta palabra, que es un keyword, una palabra clave. Tú puedes elegir el que sea, pero yo de manera ordenada lo que hago es colocar el apellido del autor y el año en el que ha sido escrito el libro. Luego tenemos esta primera parte que corresponde al autor. En este caso, este libro tiene 3 autores y están separadas por coma. Luego, esto que dice file no le presten atención, ya que como les mencioné, yo este archivo lo generé con Mendeley y Mendeley, bueno, genera esto. Luego tenemos el publisher, que es el editorial que ha publicado el libro, el título del libro y el año. Entonces, si nosotros vemos aquí en referencias Skinner, que sería esto, y lo ordena de esta manera, según el formato APA. Primero el apellido, la primera inicial del autor, así con cada uno de los autores, entre paréntesis coloca el año, luego el título y finalmente el editorial donde ha sido publicado este libro. Si, por ejemplo, observamos qué formato tiene el artículo también tiene una palabra clave, luego tiene el nombre de los autores, esta parte que ya les dije que no deberían prestar atención, y después tenemos el journal, que es el lugar donde ha sido publicado el paper, en este caso, The Structural Design of Tall Buildings. Luego los keywords, que bueno, no son importantes para generar la bibliografía, pero Mendeley lo genera por defecto. Luego tenemos el número. Este número 2 es el que aparece aquí, este 2. Luego tenemos las páginas, que serían esta última parte, las páginas. Después el título, que viene aquí. Luego el volumen, que es el que se encuentra entre paréntesis. Y después tenemos el año, que también se encuentra aquí entre paréntesis. Entonces nosotros colocamos la información de esta manera. Y LaTeX lo que hace es transformar esto y darle automáticamente el formato APA. Ahora bien, si ustedes no quisieran usar Mendeley para obtener este formato en su bibliografía, lo que podrían hacer es usar Google Scholar. Déjenme explicarles cómo. Estando aquí en Google Académico, Google Scholar, lo que tienen que hacer es buscar la información que les interesa. Por ejemplo, digamos esto. Y aquí me va a aparecer un montón de artículos, trabajos, libros, donde puedo obtener información. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera usar este artículo de aquí, me vengo a estas como comillas, y este es el formato APA que debe usarse para citar. Y aquí abajo vemos una opción que dice BibTeX, que como les expliqué es la manera como estamos gestionando la bibliografía en LaTeX. Entonces, picamos aquí y nos lleva automáticamente a esta ventana, donde vemos que ya tenemos la forma. Entonces solo copiamos y nos vamos a nuestro documento y podemos pegarlo. Podemos pegarlo en cualquier lugar, pero peguémoslo al final. Y ya tenemos. Voy a cambiar el keyword porque no me gusta. Y voy a ponerle caso 2004. Ya. Entonces aquí ya tendríamos listo esto. Para que ahora esta referencia bibliográfica se coloque en nuestro archivo, tenemos que citarlo. Es decir, mencionarla en alguna parte del texto. Pues bien, vayamos a nuestro texto y citemos. Por ejemplo, aquí en el capítulo 2, en el 2.1 tenemos tema 1. Y aquí vemos que llamamos a una cita a Skinner y también a Name y Kelly. Dentro de LaTeX hay dos maneras de cómo citar. La primera cita sería una cita entre paréntesis, como la que observamos aquí, donde vemos el apellido del autor, coma y el año, y todo esto entre paréntesis. Y la otra forma de citar, de acuerdo a APA, es colocar el apellido del autor
y entre paréntesis el año en el que ha sido publicado el artículo, libro o el archivo que estamos citando. En LaTeX se puede citar de ambas maneras. Entonces veamos. Entonces lo que podemos hacer es copiar. Si colocamos cite P, lo cita entre paréntesis. Y si colocamos cite T, lo cita como un texto. Pues ahora bien, lo que tenemos que hacer es copiar la palabra clave que hemos usado. La palabra clave que estamos usando es castle. Y copiamos aquí. Ya está, luego guardamos. Para hacer efectiva esta citación, lo que tenemos que ir es el archivo principal y compilar una vez. Después de compilar vemos que no nos aparece nada, nos aparece un signo de interrogación. Esto es porque falta compilar BibTeX. Entonces, aquí donde dice SheLaTeX, cambiamos a BibTeX y compilamos. Compilamos otra vez, por si acaso. Y ahora sí volvemos a SheLaTeX y tenemos que compilar 2 veces seguidas. Ahora bien, luego que hemos compilado 2 veces, vemos que efectivamente nos aparece la cita tanto entre paréntesis y como texto. Si picamos aquí, nos debería llevar a las referencias bibliográficas. Y sí, es este. Y ahora, si vamos a Google Académico, de acuerdo con Google, ese artículo debe citarse de acuerdo a APA de esta forma, que es la misma forma que está citada aquí en nuestro texto. Así que todo bien, cumple con los formatos APA. Ahora, si ustedes observan, vemos que aquí nos coloca Casal et al, ya que según la norma APA en última edición, cuando se tiene más de 3 autores se puede usar et al, pero aquí me coloca a todos los autores. Esto es ya que si yo quisiese que me muestre como et al, debería de usar lo que usé aquí, un short site. Cuando coloco short site y luego site p, me coloca dentro de paréntesis y et al. Ahora sí observamos cómo se ve et al entre paréntesis y et al aquí, que sería la manera correcta de acuerdo a APA. Y hasta aquí llegamos hoy. En el siguiente video les explicaré cómo insertar imágenes, expresiones matemáticas y la parte final de conclusiones. Si te gustó el video, déjame un pulgar arriba. Además, suscríbete al canal y sígueme en Facebook. ¡Hasta luego!